Vamos a ir comenzando. Tenemos más de 600 personas conectadas. Lo bueno de eso es ver la amabilidad de la gente, porque pregunté si se escucha y creo que tuve 500 respuestas, se escucha, se escucha, se escucha. Todos, así que tuve que esperar que pasen. Para los que no me conocen, mi nombre es Lucas Batilana, soy médico, soy cardiólogo de profesión. Estamos haciendo estos talleres de alimentación como soporte para los clientes de Herbalife, para la gente que consume los productos. Es probable que tengamos alguna persona que no consume los productos y que está en la charla, pero la charla va dirigida principalmente a los clientes, a los consumidores de producto, porque se habla bastante fuerte sobre los beneficios de los productos. Por supuesto que igualmente la idea es el entendimiento, entender a ver de dónde sacar comida saludable, alimentos saludables y tener un estilo de vida saludable. Así que vamos a arrancar con la clase de hoy, que es proteína. Generalmente hacemos 12 clases diferentes y después volvemos otra vez a repetir. Siempre algunas cosas vamos variando. Y la clase que nos toca hoy es la de proteína, que cuando hacíamos los talleres en forma presencial siempre era el tema número uno. ¿Por qué? Porque tal vez la proteína, todos los nutrientes son importantes, muchos son esenciales, esenciales quiere decir que no puede faltar, pero tal vez la proteína sea uno de los principales y más hoy, que la mayor parte de la gente está confundida con el tema del consumo de proteína y tiene deficiencia en el consumo de proteína. Entonces, hoy vamos a empezar a hablar un poquito de lo que es nutrición celular y vamos a hablar rápidamente un pantallazo de qué es lo que está pasando con la alimentación hoy. Nutrición celular es básicamente entender que vos le tenés que dar a la célula para que la célula funcione bien y que tu cuerpo funcione bien, tu corazón, cerebro, pulmón, sistema inmunológico, todo, tenés que hacer que tus células estén saludables y tus células requieren de todos los nutrientes. No se trata de calorías, se trata principalmente de nutrientes. Así como la célula se muere sin oxígeno, así como la célula se muere si no tiene agua, lo mismo le va a pasar si le faltan nutrientes. Nunca va a pasar que le falten, o sea, que como puede pasar que falte oxígeno con el tema de los nutrientes, pero tienen que entender que para que funcione bien, así como necesita oxígeno, requiere de todos los nutrientes. Y esos nutrientes se dividen básicamente en dos grupos. Los macronutrientes, que son los que necesitamos en grandes cantidades y que nos aportan energía, calorías. ¿Y qué es la proteína? Los carbohidratos y las grasas. La proteína no es como principal función de la proteína aportar energía, sí estructura de la célula. Y después tenemos los micronutrientes, que son las vitaminas, minerales y oligoelementos. Micronutrientes quiere decir que necesitamos pequeñas cantidades. Pero por necesitar pequeñas cantidades no quiere decir que sean menos importantes que los macronutrientes. Porque cuando uno está pensando en nutrición saludable, o en bajar de peso, o en rendimiento deportivo, o en aumentar la masa muscular, lo que sea, siempre está pensando en qué hago con los carbohidratos, cuánto bajo los carbohidratos, cuánto aumento la proteína, si las grasas son buenas o malas, y no tiene la menor idea. Hasta los deportistas de alto rendimiento no tienen la menor idea de la importancia de los micronutrientes, de las vitaminas y de los minerales. Creo que con lo que estamos viviendo hoy, con el tema de la pandemia, y todos con el tema del sistema inmunológico, y empezaron a hablar de la vitamina D, y empezaron a hablar de la vitamina C, y empezaron a hablar de la importancia de los micronutrientes, ¿no? Por suerte sirvió por lo menos para eso, para entender que siempre los micronutrientes fueron súper importantes. Entonces, si vos estás pensando en cuidarte y tu pensamiento es cuántas calorías, estás cerrado. Si vos estás pensando en cuidarte y tu pensamiento es cuáles son los nutrientes que le tengo que dar a mi cuerpo, a mi célula, estás en lo correcto. Y hoy vamos a hablar de proteína. Necesitamos carbohidratos, grasas y proteína. Sí, aproximadamente tiene el 30% de las calorías en el día. ¿Y cuánto será 30%? No importa, así que lo pasamos. Sí, no te preocupes, vamos a ver cómo personalizar la proteína. Pero veamos un poco esto que hablamos siempre de la transición nutricional. Y para que entiendan la importancia de la proteína. El nutriente más deseado, puse ahí, ¿no? La proteína. ¿Por qué? Porque el único nutriente que no podemos generar a partir de otros es la proteína. Nosotros podemos generar carbohidratos a través de las grasas. Como comemos grasa y a través de la grasa, por medio de un mecanismo, podemos generar
glucosa. A través de la proteína podemos generar glucosa, o sea, carbohidratos. Podemos generar grasa a partir de, por ejemplo, de los carbohidratos, pero no podemos generar proteína a través de nada. O la consumimos o la consumimos. Hay aminoácidos que los podemos fabricar, pero hay otros aminoácidos que no los podemos fabricar. Entonces, el hombre siempre salió a buscar la proteína. Cuando nosotros nos vamos a cientos de años atrás, el hombre siempre fue cazador-recolector, se despertaba a la mañana y salía en búsqueda de alimentos. Y cuando salía en búsqueda de alimentos, en cualquier lugar del continente, no salía a buscar vegetales, salía a buscar animales, porque necesitaba la proteína. Entonces, arco, flecha y a buscar animales en donde adquiría la proteína y también ahí generalmente tenía grasa. Y depende del lugar donde vivía, el lugar del planeta, si eran zonas tropicales, tenía variedad enorme de vegetales, donde aportaba carbohidratos en variedades, pero en poca cantidad, o sea, carbohidratos en poca cantidad, pero proteína y grasa generalmente le daban mucha cantidad, porque acá salía a cazar animales, y en estas regiones más frías del mundo no le quedaba otra que comer animales. Ahí mucho vegetal no iba a encontrar, así que su dieta principal era a base de animales, proteína y grasa. Entonces la proteína es totalmente necesaria. Si nosotros pensamos en la célula, la mayor parte de la célula, hago la pregunta y no espero la respuesta porque si me espero el chat va a llegar tarde, pero la mayor parte de la célula, ¿qué es? Igual respondan si quieren, después miro a ver la respuesta. La mayor parte de la célula es agua. Por eso la mayor parte del cuerpo es agua, ¿no? Dice que 60-70% de nuestro cuerpo es agua. Ahora, ¿qué pasa si a una célula le sacamos toda el agua? El principal componente de la célula es proteína. Todos los días nosotros nos vamos como regenerando, ¿no? Porque hay un montón de células que se mueren y se tienen que regenerar. Por lo tanto, ¿cuál es el principal componente estructural de la célula? Proteína. Necesita grasa, necesita otra cosa, pero el principal componente estructural de la célula es proteína. Antes teníamos una buena relación caloría-nutriente, quiere decir que en pocas calorías teníamos buena cantidad de nutrientes. Y ojalá después me acuerde algo con respecto a los batidos que les quiero decir. Pero en poca cantidad de calorías teníamos buena cantidad de nutrientes. Hoy en enormes cantidades de calorías tenemos muy poca cantidad de nutrientes. Estamos bajos en proteína, estamos altos en carbohidratos, estamos altos a veces en grasas o aceites no saludables y estamos bajos en vitaminas, minerales, fitonutrientes. Entonces hoy cambió la alimentación. Pasamos de una dieta natural, digamos, en donde el hombre estaba adaptado a comer animales salvajes que cazaba y variedad de plantas diferentes, a una dieta ultraprocesada llena de carbohidratos, llena de aceites no saludables, con colorantes, pesticidas y un montón de cosas que no son nada saludables. Entonces, como decía antes, la relación caloría-nutrientes cambió totalmente. Hoy tenemos calorías vacías, grandes cantidades de calorías, pero vacías en nutrientes. Y esa foto que ven ahí es la alimentación común del hombre hoy, por el marketing que nos fue metiendo eso en nuestra mente, en nuestra cabeza, pasó a ser común, para la mayor parte de la gente pasó a ser común, entonces como pasó a ser común, pensamos que esa era la alimentación, es una alimentación adecuada, y la mayor parte de los problemas de salud de hoy tienen que ver con ese tipo de comida que nosotros estamos comiendo. Toda esa lista que ven ahí se consideran alimentos ultraprocesados. Pero uno dice, ¿pero cómo la leche es un alimento ultraprocesado? Sí, una cosa es la leche que tomaban antes, ¿no? Casi que directo de la vaca, y otra cosa es la leche que consumimos ahora. La leche que se consume ahora se considera un alimento ultraprocesado. Para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, hoy nuestra alimentación tiene excesos y carencias. Y tienen que pensar una cosa, comer bien no se trata de eliminar los excesos. Esa es la primera etapa, tal vez, para limpiar, para desintoxicar, para poder bajar el exceso de grasa corporal que tengo. Pero si uno se va a un nivel más, miren lo que les digo, a un nivel más avanzado, comer bien se trata de incorporar todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. En cuanto a proteína, en cuanto a vitaminas, en cuanto a minerales, fibra. ¿Por qué creen que muchos de nosotros, que hace años que estamos con esto, que
a mí, por ejemplo, me apasiona el tema de la salud, suplemento con omega 3, suplemento con vitaminas y minerales, lo suplemento con eso porque es lo que les dije, si ustedes quieren ir un escalón más allá, ¿sí?, de simplemente contar calorías y bajar los excesos, tienen que pensar en todas las funciones que tienen los nutrientes a nivel celular para tu salud, para tu corazón, para tus arterias, para tu sistema inmunológico, para tu sistema digestivo, para la microbiota, para el cerebro, para todo. El hombre siempre mantuvo su salud a través de los nutrientes y hoy el hombre genera su enfermedad a través de la comida. Entonces, ¿qué es la proteína? La proteína es una cadena de aminoácidos, o sea, varios aminoácidos forman la proteína, hay 21 aminoácidos, no importa, pero para que tengan una idea, y depende cómo se combinen los aminoácidos, forman diferentes tipos de proteína, que pueden ser hormonas, que pueden ser proteínas de la piel, del pelo, de las células, diferentes tipos de proteína, depende cómo se combinen, y hay algunas que son esenciales, quiere decir que si no lo incorporamos de la dieta, esos aminoácidos, no los vamos a tener. Y si te faltan, va a haber proteínas que vos no vas a poder generar, y eso ya genera una disfunción en tu organismo, ¿no? ¿Cuál es la función de la proteína? Por supuesto, como dijimos, la regeneración, el recambio, pero desarrolla y mantiene la masa muscular. Si vos querés mantener una buena calidad de vida, lo más importante es mantener una buena masa muscular. La masa muscular, aparte, mantiene una salud ósea. Si vos querés tener salud ósea, tenés que tener salud muscular. Mejora la energía, porque una alimentación basada principalmente en carbohidratos genera elevación de la energía y caída también de la energía. Acelera el metabolismo. La proteína, el músculo, es mucho más activo metabólicamente que la grasa en el cuerpo, como tejido. O sea, si vos tenés más masa muscular y menos grasa, tu metabolismo va a ser mucho más activo. Repara células y tejidos, construye sustancias y hormonas, mantiene el apetito bajo control. Los carbohidratos dan hambre a cada rato. No estoy hablando mal de los carbohidratos. En realidad, de los carbohidratos que comemos principalmente en nuestra alimentación. Pero hay carbohidratos como los vegetales que son totalmente necesarios y súper saludables. No los carbohidratos que vienen principalmente de los cereales, de las harinas y de todo eso. Y disminuye los antojos por carbohidratos. Entonces, si vos tenés antojos por carbohidratos y te dan ganas de comer cosas dulces y esto, lo primero que tenés que entender es que tenés que incrementar la cantidad de proteína. Hasta que no incrementes la cantidad de proteína en tu alimentación, o sea, incrementar quiere decir que comas la cantidad de proteína adecuada para vos. Peso, sexo, actividad, lo que sea, la cantidad de proteína necesaria para vos, que ahora lo vamos a ver, pero hasta que vos no llegues a la cantidad de proteína necesaria, no vas a poder cortar esa ansiedad que tenés por los carbohidratos. Entonces, súper importante que sepas cuánta proteína necesitas. El déficit de proteína, que hoy la mayor parte de la gente tiene déficit, hay un estudio que muestra, lo vamos a ver creo que en la clase número 3, hay un estudio que muestra qué pasa con la gente que come alimentos ultraprocesados. A un grupo le dan alimentos no ultraprocesados, al otro grupo le dan alimentos ultraprocesados, pueden comer libremente la cantidad que quieran durante el día, y después se comprobó que la gente que consumía alimentos ultraprocesados repetía más veces, consumía 500 calorías más por día que la gente que consumía alimentos no ultraprocesados. Cada uno tenía la libertad de comer lo que quería, pero ellos tenían más ganas de comer cuando los alimentos eran ultraprocesados. Y que el aumento de las calorías venía principalmente por aumento de carbohidrato y por aumento de grasas o aceites no saludables. No venía por aumento de proteína. Entonces, hoy tenemos una alimentación que mucha gente tiene déficit de proteína. Y después lo vamos a ver. Eso genera pérdida de masa muscular y aumento de grasa, porque generalmente la gente come más carbohidratos. Cansancio crónico, pérdida de pelo, menor elasticidad en la piel, problemas hormonales, aumento de peso y antojo por carbohidratos. Siempre que tengas antojo por carbohidratos es muy probable que te lleve a aumento de peso. Entonces, veamos un poco dónde encontramos la proteína. Y hay dos fuentes principales de proteína, animal y vegetal. ¿Cuál necesito? Ambas. Ambas proteínas son necesarias. Se habla de mitad y mitad, o tal vez un poquito más de proteína de origen vegetal que de origen animal, pero la proteína de origen animal aporta generalmente
aminoácidos, más cantidad de aminoácidos, más cantidad de proteína. Y ahora vamos a ver las ventajas y las desventajas de cada uno. Proteína de origen animal, pescados, huevos, aves, carnes vacunas y lácteos. ¿Cuáles son buenos? Todos los que sean lo más natural posible. ¿Qué quiere decir natural? No es lo mismo una vaca de feedlot que una vaca de pastura, que pastorea, que camina y que come pasto, contra la vaca que está encerrada en un corral y que come maíz y que tiene otras cosas más. Lo mismo pasa con los huevos, lo mismo pasa con el pescado. No es lo mismo los pescados silvestres o salvajes que los de cultivo, ¿sí? Que los de criadero. Y lo mismo con los lácteos, no es lo mismo lo que hablábamos de la leche, ¿no? Que puede ser más natural, o la leche se tomaba antes, que vos veías la grasa arriba, que muchas veces para mí era intomable, porque cuando hervían esa leche a mí me daba asco directamente, a la leche que consumimos ahora, que por supuesto para la mayor parte de la gente es más sabrosa, pero está lejos de ser más nutritiva y más saludable que la de antes, ¿no? Y con respecto, ¿cuál es la desventaja o la ventaja de la proteína de origen animal? Aporta mucha más proteína, aporta aminoácidos o proteína de alta calidad, pero muchas veces este tipo de proteína puede venir con demasiada grasa o, como les dije antes, depende cómo se críen los animales, es la calidad de la proteína. Proteína de origen vegetal, soja, legumbres, verduras, frutos secos, cereales y pseudocereales. Pseudocereales es chía, la quinoa. Generalmente aportan menos cantidad de proteína. La ventaja es que suelen tener más fibra, más vitaminas y más minerales. Pero para buscar proteína, por ejemplo, para los vegetarianos y los veganos, es mucho más difícil, porque la cantidad de proteína que aportan los vegetales es muy baja. Y de los vegetales lo que más aporta es principalmente los que están acá. Soja, legumbre, verduras. Y cuando uno quiere aumentar la cantidad de proteína de estos productos, la desventaja a veces es que nos vamos a mucha cantidad de carbohidratos. ¿Está bien? Por eso necesitamos la combinación de ambos. Y muchos van a decir, pero la carne hace mal. No, la carne que tenemos ahora, y si comes en exceso puede ser mal, pero una dieta balanceada no hace mal, ¿no? Y yo, por ejemplo, como muy poca carne roja, y cuando como carne roja, compro carne que no sea de feedlot. Vamos a hablar de proteínas vegetales. ¿Y por qué voy a hablar de la proteína de soja? Porque la proteína de soja es la proteína vegetal de mayor calidad, contiene todos los aminoácidos esenciales que nosotros necesitamos. Eso que ven ahí, su PDS, bueno, para que no se compliquen, la calidad es la misma calidad que la proteína de suero de leche o la proteína del huevo, ¿sí? De la clara del huevo. Es muy digerible, permanece más tiempo circulando en sangre, por lo tanto genera más tiempo saciedad, ¿sí? Menos apetito. Y algo que la gente cree que si tiene estrógenos, por eso me dicen, pero proteína de soja me dijeron que genera un efecto como estrogénico o tiene estrógenos. La proteína de soja no tiene estrógenos, no genera ningún efecto estrogénico. Yo llevo más de 7 años consumiendo los suplementos de Herbalife, que son a base de proteína aislada de soja. Quiere decir que ni la harina ni el aceite, solo la proteína. Y no tengo nada parecido a tener una dosis alta de estrógeno. Quiere decir, a ver, bueno, no sé, cosas más femeninas, digamos, ¿no? Requerimiento personalizado de proteína. Ya vimos de dónde viene la proteína, vimos que es totalmente necesaria la proteína para nuestra alimentación, que puede ser de origen animal, que puede ser de origen vegetal. Ahora vamos a calcular cuánta proteína necesitas. De las calorías del día, aproximadamente el 30% debería venir de la proteína. Pero como te dije, no podemos calcular qué porcentaje de las calorías. Es muy difícil, pero no te preocupes. Igual te muestro esto porque es importante, que el 15% que decían que deberíamos consumir antes, eso lo puso cuando empezó con toda la era agrícola y a sembrar trigo y todo eso por todos lados, y empezaron a decir que la base de nuestra pirámide nutricional debería ser el pan, el arroz, los cereales, las pastas y todo eso. Ahí fue cuando bajó la cantidad de proteína, ¿sí? En nuestra dieta, en nuestra alimentación, porque decían que el 60-65% debería venir de los carbohidratos, y así es como
la gente empezó a subir de peso, empezó a aumentar la grasa corporal, la enfermedad cardiovascular, la diabetes, el Alzheimer y todas las enfermedades crónicas que tenemos hoy. Por supuesto, porque esos alimentos se tenían que vender, pero no eran los más saludables para nosotros. Cualquier persona que consuma más proteína y vegetales y menos carbohidratos es mucho más saludable que las personas que consumen muchos carbohidratos, hablando de pan, pizza, pastas y todo eso, y menos proteína que el otro grupo de personas. ¿De dónde saco la proteína? De comidas y de suplementos. Tengo que suplementar. Hoy es necesario la suplementación. Hoy los suplementos nutricionales se consideran los alimentos más nutritivos que hay. Entonces, es lo que hablábamos antes de el común de la gente, ¿no? El sentido común es lo que hace el común de la gente. El común de la gente. Y el común de la gente come mal. Y el común de la gente se siente mal. Y el común de la gente tiene exceso de peso y está cansada y tiene dolor de cabeza. Eso es lo que hace el común de la gente. El sentido común es que la gente diga, no necesito suplementos nutricionales. No, posiblemente hace 100 años atrás no necesitábamos suplementos nutricionales. Hoy te digo que necesitamos suplementos nutricionales, pero que no necesitamos tantos medicamentos como estamos consumiendo, tal vez. Entonces, el sentido común es lo que hace el común de la gente. Y a veces te tenés que ir del sentido común, no de la gente. Porque así es como la mayor parte de la gente tiene problemas de salud por la alimentación. La alimentación hoy se considera la causa número 1 de muerte a nivel mundial, la alimentación que nosotros tenemos. ¿Cómo calculamos la proteína? Tenés que calcular. Si vos podés calcular tu masa muscular, que generalmente lo hacemos con un medidor de grasa, con el escáner directamente, o el medidor de grasa a través de una fórmula. Nosotros sabíamos que si teníamos 50 kilos de músculo, por ejemplo, tenías que multiplicarlo por 2.2. Vuelvo a explicar, vos podés hacerte un escáner, el escáner te dice cuánta grasa tenés, cuánto hueso tenés, cuánto músculo tenés, cuánta agua tenés, y si a vos te dice cuánto músculo tenés, es fácil porque multiplicás la masa muscular por 2.2. Si por ejemplo a vos te da 50 kilos, lo multiplicás por 2.2 y te va a dar más de 100 gramos de proteína a comer en el día. Que después lo vas a dividir, lo vas a distribuir en las comidas, como te voy a explicar ahora, para llegar a esa cantidad. Junto con porciones de carbohidratos, de grasas saludables y todo lo demás. Si no tenés manera de calcular tu masa muscular, lo vas a hacer por tu peso. Y si vos lo haces por tu peso, vas a calcular de esta manera. Mínimo 0,8 gramos por kilo de peso. ¿Qué quiere decir? Que si estás postrado, enfermo, no tenés manera de recuperarte ni nada, si querés consumir eso. Es lo mínimo, pero no existe ese consumo. Para una persona como cualquiera, como nosotros, activo, trabaja, que puede hacer algo de ejercicio y todo lo demás, ahí te diría que el mínimo es 1.2 gramos por kilo de peso. Si pesás 70 kilos, haces 70 por 1.2. Si trabajás musculación, si querés aumentar la masa muscular, vas al gimnasio todos los días, pero para aumentar masa muscular te tenés que ir casi a 2 gramos por kilo de peso. Y entre 1.2 y 2 gramos está toda la variedad. Soy un deportista, no hago musculación, o trabajo un rato en el gimnasio, pero soy un deportista elite y tal vez necesites 1,5 gramos por kilo de peso. Pero para el común de la gente, te diría que entre 1.2 y 1.4, sobre todo si querés bajar de peso, aumentar un poco más el requerimiento de proteína, es lo que nosotros necesitamos. Entonces, esto simplemente para mostrar un ejemplo de lo que hablamos con el escáner. Este escáner me lo hice yo hace, no sé, un año atrás, 2 años. Estaba pesando 72 kilos, de los 72 kilos me daba 63 de masa muscular, entonces hace 63 por 2.2, 138 gramos de proteína, y eso lo distribuyo en el día entre comida y batidos. Vamos a ver este video de Julián Álvarez, y después les voy a hablar algo con respecto a lo que les quería decir, que lo dijo él el otro día en la charla, pero vamos a hablar algo porque mucha gente dice, no, pero la proteína hace mal. La proteína daña el riñón, la proteína daña el hígado. No existe ninguna persona que tenga daño, que haya generado daño de riñón o daño de hígado por consumo de proteína. No hay ningún trabajo tampoco que demuestre eso, pero mucha gente cree eso. Así que vamos a ver este video
y después terminamos de explicar. Y una de las cosas en las que también tenemos, aparte de con las grasas, un mal concepto, es con la proteína. Primero lo que tú has comentado, lo de la gente, los culturistas y tal. Todo el mundo piensa que los problemas de hígado, los problemas de riñón son por la proteína. No es cierto. No está asociada ninguna patología, ni de hígado, ni de riñón, al consumo de proteínas. Y hay gente que consume muchísimas proteínas. No hay ninguna referencia en la literatura científica. Ninguna. ¿Qué ocurre? Que en esos años en que en Estados Unidos se puso de moda el culturismo, todos los culturistas, por supuesto que tomaban proteínas, pero se chutaban básicamente dos cosas: anabolizantes, y luego en la época de afinar, que se llama, se secan. Un culturista, no sé si sabéis, que tiene una época en la que se pone cachas, pum, 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 entonces come mucho y hace muchas pesas, y luego, como se hace muy simple, no se ven los músculos, hace y se estruja, ¿no? Entonces, para estrujarse, cambia el entrenamiento, cambia la alimentación y se mete diuréticos. Entonces, los anabolizantes se cargan el hígado, hasta llegar a un cáncer de hígado incluso, y los diuréticos afectan al riñón, porque además usan diuréticos de asa, no te creas que van con tonterías, ¿no? Entonces, esas patologías que aparecían cuando yo llegaba a un hospital, oiga, ¿usted toma algo? No, porque claro, eran todos drogas ilegales, compradas en mercados ilegales, todo negro. No, bueno, yo tomo un poquito más de proteína porque hago musculación. ¡Ah, la proteína! ¡Qué mala es! Bien, creo que se entendió, fue bastante claro, y créanme que si alguien llega a una insuficiencia renal o a un problema hepático, hay dos causas principales. Para la insuficiencia renal o para el daño renal es la diabetes y la hipertensión arterial. Las dos generadas por problemas en nuestra alimentación, en nuestra nutrición principal como principal factor. Y hoy, a nivel de hígado, el hígado graso, que hasta el 10% de los chicos hoy tiene hígado graso, pasó a ser una de las principales causas de cirrosis. Entonces, si nosotros tenemos que pensar qué es lo que genera daño al hígado o daño al riñón, deberíamos pensar el exceso de carbohidratos que tenemos hoy. Julián Álvarez, además de ser un deportista, médico, nutricionista, el otro día escuché una charla de él. Vieron la masa muscular que tiene 56 años. Ahora vos pensás que llega con ese físico a los 56 años por consumo de galletitas, pan, pastas, tostadas, de todo eso, o por un buen consumo de proteína. Por supuesto que tiene que ver con un buen consumo de proteína. Entonces, no hay nada, ningún trabajo ni nada que vincule el daño renal con el consumo de proteína. Yo te diría todo lo contrario. Si tienes una alimentación baja en proteína, es probable que aumentes tus consumos de carbohidratos, y cuando hablo de carbohidratos hablo de los malos, sí, vuelvo a aclarar, y si tengas, tal vez puedas llegar a problemas de riñón, problemas de hígado y otros más, ¿no? Corazón, cerebro y todo lo demás. Cantidad de proteína. Calculamos, dijimos, bueno, peso tanto, necesito aproximadamente tanta cantidad de proteína. Hasta ahí vamos bien. Entonces, bueno, necesito 100 gramos de proteína al día. ¿Cuánta proteína tienen los alimentos? Cada huevo aproximadamente tiene 7 u 8 gramos. Puedo comer la clara, la yema, puedo comer clara y yema. No vas a comer 10 huevos por día, pero puedes comer la clara y puedes comer la yema. La yema tiene colesterol. El colesterol es necesario para el cerebro, es una grasa que nosotros necesitamos. No en exceso, pero necesitamos. Entonces, un huevo entero, 7 gramos, la clara sola, 4 gramos. En promedio, una porción de pollo, puede ser pechuga de pollo, de pescado, en promedio, ¿no? De carne, de cerdo, proteína de origen animal, una porción en promedio te va a aportar 20 a 25 gramos de proteína. ¿Está bien? 20 a 25. Una porción de lácteos, y estoy hablando de un vaso, principalmente de leche, me aporta aproximadamente 8 gramos de proteína. Los yogures depende del yogur, pueden ir entre 4 del yogur y 10 u 8 gramos de proteína. Entonces, la proteína de origen animal aporta bastante proteína y proteína de buena calidad. Vamos a proteína de origen vegetal. Media taza, ¿sí? Te va a aportar de arroz 4 gramos, pero mucha cantidad de carbohidratos. La quinoa y las arvejas 8 gramos,
bastante menos cantidad de carbohidratos, sobre todo que el arroz. Pero carbohidratos también. Lentejas, a ver, arveja, lenteja y todo eso tiene carbohidratos que dentro de todos son saludables. ¿Tá? Lentejas, 18. Sésamo, 40. El que más proteína tiene, como dijimos antes, es la soja, y aparte los aminoácidos, tiene todos los aminoácidos esenciales que nosotros necesitamos. Proteína en frutos secos. La porción es más o menos un manojo, será unos 30 gramos. Tiene más calorías, pero no te preocupes que al no tener casi carbohidrato, no va a generar aumento de la insulina y no te va a generar aumento de peso. Tranquilo, ¿no? Porque mucha gente dice, bueno, pero estoy a dieta, ¿cuántas almendras? ¿Puedo comer 2, 3 maripositas? Eso no alimenta ni un pajarito. No te preocupes, puedes comer más. ¿Está bien? Por ejemplo, una colación puede ser algún yogur descremado, porque los descremados tienen menos azúcares, no por el tema de que tenga menos grasa, sino principalmente porque tiene menos azúcares, y puedes ponerle un poco de frutos secos, si querés, para aumentar más cantidad de proteína. Almendras, castañas, aproximadamente 6, las nueces un poquito menos. El maní no es un fruto seco, es una legumbre. No lo recomiendo mucho porque mucha gente come maní, manteca de maní, y tiene muy alta cantidad de omega 6, pero también aporta proteína. Entonces, ya más o menos sé qué cantidad de proteína me aportan los alimentos. El batido nutricional, la porción mínima son 10 gramos. Si vos añadís más cantidad de proteína, puede llegar a 20, 25, 30 gramos de proteína. El batido vos lo vas a poder personalizar, ahora lo vamos a ver. ¿Por qué yo les dije antes que uno de los principales problemas es que la gente tiene déficit de proteína? Si dicen que en nuestro país se come mucha proteína. No se come mucha proteína. Ya arrancamos con un desayuno totalmente deficiente en proteína, porque nuestros desayunos en nuestro país, Chile tiene una alimentación y Uruguay muy parecida a la nuestra. Si nos vamos a Ecuador, Costa Rica y países más de Centroamérica, ya ellos desayunan, tienen desayunos a veces más proteicos que los nuestros. Pero nosotros, con el famoso café con leche con tostadas, o mate, o nada, tenemos entre 0 y 5 gramos de proteína en nuestro desayuno. En el almuerzo a veces alguna ensalada con huevo, o algún pedazo o porción de carne o de pescado, podemos irnos a 20 gramos de proteína. A veces no comemos nada de eso y hacemos o ensalada o pastas o algo, y vamos a estar por debajo de 10. Entonces se van a dar cuenta que si necesitamos 100 y hasta el mediodía llegamos con 15 a 20 gramos de proteína, estamos bastante deficientes. Porque después yo no puedo recuperar y comerme 60 gramos de proteína en la noche. No sirve. Entonces, ya ahí se dan cuenta que nosotros tenemos deficiencia. ¿Y cómo lo sé? Miren la gente, cómo está el promedio de la gente. Más del 65% de la población de Argentina, de Chile y de Uruguay tiene exceso de grasa corporal y baja masa muscular. Entonces, ahí sabés que estamos con déficit de proteína, excesos de carbohidratos o calorías vacías. Y a la noche, como tenemos más tiempo, es la comida donde nos relajamos, estamos con la familia y todo, y la familia más nutritiva, tal vez tenemos, como dijimos, la proteína ahí, pero comemos proteína de más, porque con más de 30 gramos de proteína, vos ya no absorbés, no construís músculo, entonces tenés que distribuirla en forma correcta durante el día. Las principales comidas para colocar la cantidad de proteína necesaria es desayuno, almuerzo y cena. En desayuno, almuerzo y cena tendrías que estar entre 20 y 30 gramos de proteína. Tal vez sos una mujer que necesita 70 gramos, tal vez sos hombre que necesita 100 o más, por eso digo entre 20 y 30. ¿Está bien? Si vos consumís más, no la vas a poder utilizar, no tiene sentido. No sirve que comas 100 gramos de proteína en el día, pero que hagas 5, 15 y 70, por ejemplo, ¿no? No hagan la cuenta porque no la hice, pero se entiende el concepto. Vos lo tenés que distribuir en el día. Y después tenés opciones de hacer colaciones. Como te dije, por ejemplo, frutos secos con yogur, puedes hacerte algún huevo revuelto o algún omelette de colación también, batido nutricional, barras de proteína, lo que quieras para hacer colaciones, aproximadamente 10 gramos de proteína y poder llegar a la proteína que necesitas. Estoy yendo bastante rápido, pero no importa, así dejo para preguntas después. Nuestros productos. Antes de que me olvide. El otro día Julián Álvarez mostró un trabajo que fue publicado no me acuerdo dónde, y lo hubiese puesto, pero la verdad es que no llegué, en donde mostraba
la densidad nutricional de los alimentos. Densidad nutricional quiere decir como la calidad. En tanta cantidad de calorías, densidad nutricional quiere decir cuántos nutrientes te aporta, cuántos nutrientes vitales, proteínas, vitaminas, minerales. Y había una línea. Y había alimentos que en densidad nutricional eran negativos. Quiere decir que te aportaban muchas calorías, pero con casi nada de nutrientes. Y después había otros alimentos que eran positivos en densidad nutricional, pero el que salía con más calidad, con más densidad nutricional, eran los batidos nutricionales. ¿Por qué? Porque están formulados, estudiados científicamente para aportarte la cantidad de vitaminas, de minerales, de proteínas de la mejor calidad para la nutrición celular. Acuérdense lo que les hablaba antes del sentido común. El sentido común dice, no, pero los suplementos nutricionales no, porque es el común de la gente. Hace 20 años atrás el sentido común de la gente decía, no, una computadora en cada casa o un teléfono celular, no, yo nunca voy a usar un celular. Eran otras épocas. En otras épocas, donde nuestra alimentación venía de los campos que teníamos alrededor, donde el alimento era mucho más natural, donde el hombre no vivía al ritmo de vida que vivimos ahora y no comíamos la comida chatarra que comemos ahora, tal vez no hubiese sido necesario suplementos nutricionales. Hoy, los suplementos nutricionales son una necesidad saludable. ¿Está bien? El batido nutricional te aporta 10 gramos de proteína de soja de alta calidad, carbohidratos saludables, vitaminas, minerales y fibras. La clase de carbohidratos vamos a hablar un poquito más. Si vos lo haces con agua tiene 90 calorías, si vos lo haces con leche y estás acostumbrado al consumo de leche, y si podés buscar leche más natural mejor, le vas a estar aportando 20 gramos de proteína. Entonces, el batido solo con agua solamente te puede servir para una colación. Te va a aportar las vitaminas y los minerales que vos querés, pero un batido de 10 gramos de proteína en el desayuno o como un almuerzo cena no es suficiente. Tenés que superar los 20 gramos. ¿Está bien? Entonces, si no estás acostumbrado a consumir leche, no querés consumir leche, tenés intolerancia a la lactosa o lo que sea, o no querés subir más calorías, tenés la proteína pura personalizada, que es la misma proteína que tiene el batido, pero solo proteína. Entonces vos, por cada cuchara que le agregás de proteína al batido, le vas a agregar 5 gramos más de proteína, sin agregar más cantidad de carbohidratos. Y de esa manera puedes personalizar tu batido nutricional. Como snack proteico tenemos las barras de proteína, las de brownie, las de almendra, bueno, depende del país que estés, creo que algunos, me parece que Chile no las tiene, pero bueno, nosotros no tenemos el Rubil. Hacemos intercambio. Ahora en los eventos virtuales intenté intercambiar alguno, pero no pude hacerlo. Ya algo se va a inventar. Y como te decía antes, tenés que distribuir la proteína entre batidos. ¿Por qué? Porque no vas a excederte en calorías, no vas a excederte en carbohidratos, no vas a excederte en grasa, vas a aportar vitaminas, minerales, proteína, ¿sí? O sea, un alimento saludable. Los batidos para eso te ayudan con comida saludable, ¿sí? Y dentro de la comida, acordate que buscar proteína, tanto de origen animal como de origen vegetal. El hombre siempre fue cazador y recolector. Posterior a la actividad física, tenés que incorporar proteína. Tenés hasta 1 hora en donde vos vas a absorber mucho más rápido la proteína. Si la proteína es sólida, un bife, un pollo, huevo o algo, va a tardar mucho en absorberse y no vas a aprovechar ese periodo, ¿sí?, de oro o de ventana en donde el músculo se va a recuperar mucho más rápido, que son de entre los 30 y 60 minutos posteriores a la actividad física. Entonces, ¿cómo tenés que hacer para aprovechar más eso? La proteína tiene que ser bebible, porque se va a digerir mucho más rápido. Y para terminar les quería contar este resultado. Hoy me mandaron una foto, algunos lo conocen a Marcelito Escola, si hay gente de Mar del Plata lo conocen como el Toro. Y Marce comenzó como un alumno de la Escuela de Alimentación Correcta hace unos 10 años atrás. Y hoy vi una foto de hace 10 años, cuando tenía su diploma de nuevo supervisor, ¿no? Hoy Marce
es otra persona transformada, totalmente diferente. Debe haber, creo que bajó 10 kilos y creo que aumentó más de 10 kilos de masa muscular, físicamente impecable. Se transformó en un coach, un asesor de bienestar también. Y hoy se fue a ir a España y hoy publica esta foto en su Instagram con una emoción. Cuando vos lees el texto, sentís la emoción que él tiene por haber ayudado a esta persona que se llama Diana. Diana, no me quiero equivocar, no sé si es ecuatoriana, pero se fue a vivir a España, Alicante, ahí la conoció. Es empleada, trabaja como empleada doméstica, hoy coach de bienestar, pero creo que ella bajó cerca de 20 kilos. Es otra persona. Con su resultado, empezó a darle el batido nutricional a su hijo, que es este chico que está acá, que bajó 30 kilos. Y tal vez uno lo ve como control de peso, y nosotros que estamos de este lado, lo vemos como mucho más que control de peso. Porque ese chico le cambió la vida. Ella cambió su vida seguro, y no solo por su físico, por su autoestima, por su salud y por todo lo que vos quieras, sino por haberle cambiado la vida a su hijo como se la cambió también. Hoy está ayudando a un montón de gente más, pero ese chico le cambió la vida. 30 kilos menos. No quiero imaginar lo que puede ser hoy o lo que era antes tal vez, su autoestima, la relación tal vez con los compañeros, no tengo ni idea, ¿no? Pero si yo veo esa foto digo, este chico tiene que ser otra persona totalmente diferente. Esto, a ver, parece que tengo la misma emoción que Marcelito cuando lo escribió, ¿no? Pero esto es mucho más de qué bueno bajó 30 kilos, pero muchísimo más. Bueno, entonces, si estás consumiendo los productos, siempre pensá que lo más importante es el desayuno ideal. Y el desayuno ideal son los tres. El aloe para limpiar y desintoxicar, el concentrado de hierbas por el poder antioxidante que tiene y además ayuda a mejorar el metabolismo, y el batido nutricional. Pero los tres pasos son importantes. Limpieza, energía y antioxidantes y nutrición. Y además no te estás dando cuenta y estás arrancando la mañana con algo que tal vez nunca hiciste, que es tomando casi 1 litro de agua. Cuando la gente se despierta deshidratada y no ingería la cantidad de agua necesaria. Tienen muchas recetas acá en minutricionfavorita.com. Dejo de compartir pantalla. Me quedo 5 minutos para responder algunas preguntas.